hay tantas autoridades aquí del movimiento. Vaya, cada vez más yo me doy cuenta que en Estados Unidos el movimiento va comprendiendo cómo es su plataforma, ¿no? Por ejemplo, yo soy un miembro de la fraternidad, ustedes son miembros del movimiento, pero lo que nos une a la fraternidad, al movimiento, a la fraternidad y a las hermanas es nuestro carisma. Ustedes tienen sus propias autoridades. El hermano David, que es el director nacional, la hermana Tana, que es ecónoma de la dirección nacional, el hermano Willy, que es el subdirector, el hermano Silvino, que es el secretario, y un vocal que tienen ellos. Y después vienen los regionales. Por ejemplo, para ustedes, ¿quién es el regional? ¿Sí se acuerdan o no? Leopoldo es el regional. Y después de los regionales vienen los coordinadores diocesanos. El hermano Albino, que es de la diócesis de Austin, el hermano Adrián, que es de la diócesis de Galveston, Houston, el hermano Lee, que es de la diócesis de Dallas, Fort Worth, ¿verdad? Y después de ellos vienen los coordinadores parroquiales. Así que pórtense bien porque hay muchas miradas de los coordinadores. ¿Y saben qué me preocupa? Que los tengo que tratar mejor porque entre ustedes está el futuro director, el futuro coordinador diocesano, el futuro coordinador regional. Y si no les hago la barba, pues ¿cómo me va a ir? Me explico, es decir, y entonces ese es el trabajo en común que hace la fraternidad, que hacen las hermanas junto con el movimiento, ¿no? Ustedes tienen sus autoridades correspondientes. Para un problema, pues podemos ser el buzón de sugerencias y quejas, el paño de lágrimas de ustedes, pero no podemos decidir en ustedes. Por eso tienen sus propios directores, sus propios diocesanos, sus propios parroquiales. Muy bien. ¿Hay una pregunta en esto? No. Bueno, voy a compartir 20 minutos, 25 minutos, una reflexión. Es bonito lo que estamos celebrando hoy porque estamos entre puros apóstoles de la palabra, el lenguaje se comprende. Por ahí hay un librito muy antiguo que el padre Amatuli dejó, que si ustedes han visto su portada se llama Listos para la Gran Misión. En ocasiones este librito nos ha resultado aburrido, nos ha resultado como un manual para el apostolado, pero también en ocasiones nos tiene que servir para entender la espiritualidad que el apóstol de la palabra lleva en la iglesia. Y aquí hay que connotar una parte muy especial. Cada movimiento tiene su propia espiritualidad, ¿no? Es decir, los del movimiento de la renovación carismática tienen su propia espiritualidad. A veces nosotros no lo podemos comprender. Para nosotros podrá ser ridículo que ellos canten y aplauden, se desmayen. Pero ¿ese es su qué? Su espiritualidad. No lo entendemos nosotros. Nosotros como apóstoles también tenemos nuestra propia espiritualidad. A la renovación o al movimiento familiar cristiano no les puede decir nada el acercarse a la Escritura, el orar con la Biblia, el tener la Biblia como fuente de inspiración, pero para el apóstol de la palabra sabe que en todo momento su espiritualidad está arraigada ¿en dónde? En la palabra de Dios, por eso no la olvida. Los que hoy no lo trajeron, multa de $50. Y vean, en eso radica la espiritualidad, radica en hacer posible que los métodos que nutren la espiritualidad se vayan presentando en los signos de la iglesia. Por eso hablar de ir a misa con la Biblia en la mano. Por eso se habla de dar el catecismo, pero ¿con qué? Con la Biblia. Por eso se habla de ir a evangelizar ¿con qué? Con la Biblia. Voy entendiendo que no es solo un método,
sino es parte de mi espiritualidad. Es como el apellido cuyo nombre yo tengo, que no me gusta que me nombren solo con el nombre, sino que también digan mi apellido. Ahora lo entiendo, que ir a misa con la Biblia no es para presumirle a los demás católicos, no, es mi espiritualidad. Los demás no lo entienden, incluso hasta el sacerdote no lo llega a comprender, pero no porque sea malo, sino porque él vive una espiritualidad distinta a la que yo estoy viviendo, ¿no? ¿Qué aprendo? Aprendo entonces que como apóstol de la palabra tengo mi propia esencia de espiritualidad, unos puntos propios para vivir la espiritualidad misionera. No se puede vivir una espiritualidad como apóstol de la palabra si tú no te sientes elegido. Es decir, te tienes que sentir llamado por Dios para vivir esta espiritualidad. Los metiches no caben para vivir una espiritualidad, porque llegaron ¿por qué? Por metiches. En cualquier momento, ¿qué pasa con los metiches? Se van a cansar, van a cambiar de rumbo, se tienen que sentir como llamados. Y esto es bíblico. Son muchos, ¿qué cosas? Pero pocos. Vean, aquí no caben. Vea cómo le pasó en la Biblia a un metiche. Llegó y dijo, Señor, te seguiré. Y cuando al metiche le pusieron las normas, ¿qué dijo? Vean, usted quiere ser un auténtico apóstol de la palabra, deje de ser de los metiches y empiece a conocer la oportunidad de cambiar su vida, la oportunidad de vivir una espiritualidad, la oportunidad de tener convicciones en su vida de santidad, en la salvación que todos buscamos. Eso hace la diferencia. Ahora entiendo entre el apóstol flojo y el que hace lo poquito que puede hacer, pero lo hace ¿de qué? De convicción, ¿no? Aquel pudiéndolo hacer, pero no lo hace. Ahora entiendo la frase del padre Amatuli: burros sí, flojos no. ¿Cómo era? Burros sí, flojos no. ¿Por qué? Porque los burros, por lo menos, decía él, para cargar sirven, pero los flojos para nada. Sí, vamos comprendiendo. Número 2, el que vive una espiritualidad misionera no solo se siente llamado, sino también se anota y alza la mano para decir, aquí estoy como el profeta. Señor, mándame a mí. ¿A quién? No, que hoy no puedo, mañana tampoco. Bueno, entonces, ¿cómo quieres vivir una espiritualidad misionera? No se puede vivir compartiendo, escuchando a los otros, no se puede vivir. Mire Jesús lo que le dijo a uno: maestro, ¿a dónde vives? Y pensó este joven que el maestro le iba a comentar, sí, por la calle San Si Puedes, esquina, no, le dijo, ven y qué, y lo verás, ven y qué, y lo verás. Vivir una espiritualidad misionera es hacer experiencia en el campo de batalla. Basta de teoría. Esto es impresionante entonces entender por qué los testigos de Jehová tienen tantas experiencias de conquista. Porque ellos salen ¿a dónde? A la calle, se van al batallón, se van a confrontar. Mientras el apóstol de la palabra, sí, ya estudió evangelizar la más noble aventura, ya se aprendió el diálogo con los protestantes, catolicismo y protestantismo, ya vio 2, 3 veces listo para la gran misión, pero le ha faltado salir ¿a dónde? Por eso dice, ay, qué bonitas experiencias. ¿Y cuándo las vas a vivir tú? Te tienes que sentir, ¿qué cosa? Enviado. Que digas, esta señora cambió su vida gracias a que tocamos la puerta de su casa, cambió su vida. No me siento la última Coca-Cola del desierto, pero me siento enviado ¿por quién? Por Dios. Soy un signo, lo que el Padre decía, soy licencia, soy crédito de Dios en la vida de los otros, ¿no? Y es aquí quizás a donde tenemos que entender que no podemos nutrir una espiritualidad
cuando no hay experiencia. Porque cuando hay experiencia es cuando medimos qué tan arraigados estamos en la elección, en el llamado que Dios me ha dado. Yo conozco a muchos que vienen a la casa, por ejemplo, que después de 3 meses que llegaron, y yo voy a ser sacerdote, y yo voy a ir a África, y yo voy a misionar. Y después de 3 meses, ya me voy. Mi mamá dijo que siempre no. ¿Me explico? También en algunos apóstoles yo no sabía que hacían esto. Yo pensé que solo rezaban el rosario, hablaban de Diosito y bonito. A mí nunca me enseñaron de ir a visitar a un enfermo, nunca sabía de ir a las calles a predicar. No, esa es la convicción. Es donde el misionero va a medir la convicción que tiene ¿con quién? Con Dios, ¿no? No como la parroquia aquella, no digo el nombre, porque aquí están algunos, ¿cierto? Como aquella que sacó 100 misioneros, pero no les dijeron que había protestantes, no le dijeron que había jóvenes ateos, no le dijeron que había católicos despistados. A los 8 días volvieron a citarlos y solo llegaron 3. Y lo peor, mis abuelitas, la muda, la sorda y la ciega. Todos salieron corriendo. Me explico. No hay experiencia en el campo de batalla. No digo los apóstoles porque ustedes están en otro nivel. Número 3. En esta espiritualidad misionera se dan también instrucciones específicas. El misionero tiene instrucciones específicas. Y miren, primero, al lugar que vayas, a la casa que te abran la puerta, come lo que te den. Después le dijo a los discípulos, sean astutos como una serpiente. Y a veces yo digo, qué razón tan sencilla. A veces pensamos, es que aquí me abrieron la puerta de su casa y me prepararon para quedarme 1 hora. ¿Cuánto? Sea astuto, en 1 hora, mejor quédate media hora, porque en otra media hora puedes ir a 1 y 2 casas. Ya, siempre quiero esta calle porque siempre me toca esa señora que me abre la puerta de su casa. Y como a los 8 días ya me conoció, ahora ya no es 1 hora, ahora ¿cuántas horas son? 2. Eso se llama maña. ¿Cómo se llama? Maña. No va con. Por eso, instrucciones, ¿qué cosa? Específicas. Después les dijo, sean manso como quién, como un, sí, exacto, ¿no? Exacto, estas acciones propias que usted tiene que entender. El padre Amatuli nos dio otras instrucciones acompañado de esto, que nos decía, lomo de burro. ¿Qué nos decía? Panza de cochino, marrano, pata de perro y corazón de paloma. Instrucciones específicas para nosotros. Cuando uno va al apostolado entiende por qué lomo de burro, ¿no? Porque tantas experiencias que escucha, iglesia, gente resentida con la iglesia, y todo eso lo tienes que cargar tú. No tienes que saber ayudar a esa persona. Primero para que se reconcilie con la iglesia, pedir perdón en nombre de la iglesia, en nombre de aquel sacerdote, en nombre de aquel catequista, en nombre de aquel apóstol de la palabra. Me explico, todo eso lo que tenemos que cargar. No solo libros y la mochila, ¿no? ¿Por qué pata de perro? Porque hay que caminar mucho. Más aquí en Estados Unidos, que estamos acostumbrados a subirnos al carro y llegar, ¿no? Hay que caminar, hay que hacer experiencia. En esto el padre Amatuli tenía detalles, pero ya no lo cuento porque ya el tiempo va pasando, pero tenía muchas experiencias de hacernos ver que cuando salgamos a la calle tenemos que cuestionar por qué esto, por qué aquello, y por eso tantas ideas frescas que traía de cómo llevar la evangelización. Vean, cuando panza de cochino, porque a veces tenemos que romper con no es que yo estoy acostumbrado a comer esto, sí, pero bueno, a veces compartiendo un taquito, algo, hace la diferencia con esa familia, ¿no? Claro, algunos estamos mal de salud con algo, ¿no? Pero no conociendo la cultura mexicana, ¿no? Si desaprovechamos o despreciamos, no tanto en el desprecio, si decimos no, ¿qué pasa? Se siente, ¿no? Pero si no, bueno, regalen un vasito de agua y ya es muy diferente, ¿sí? ¿Sí me explico? Aquí hasta los
sangrón se componen. Señores, manden a sus esposas. Es cierto. Yo sé que los del son dicen, ¿cómo está el diácono cerca? Pero luego invítenme. Muy bien, cuarto punto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Página 12. Corderos entre lobos. Una espiritualidad misionera se lleva consciente de que tú eres instrumento de paz y que los que van o están allá, no todos piensan como tú. Y es más fácil entender esto, que nosotros vamos contra corriente. Los que están allá afuera vienen con la corriente. Y tienes que entender que no tienes que infectarte o ser parte de ellos inmediatamente, como aquel que dice, ¿y por qué haces esto? ¿No sería bueno que estuvieras trabajando y no te sientes cansado de andar bajo el sol? ¿O bien no tienes otras cosas mejor que hacer? Esto hace que perdamos este sentido de paz, de ir como corderos en medio de ¿dónde? De lobos. Y que empiece a despertar en nosotros el espíritu de la rivalidad, el espíritu de la envidia, el espíritu de la competencia, que aunque ya estemos en la misión, se despierta este espíritu de la envidia. Pero porque a ella sí le abran la puerta y a mí no, voy a sonrisa, colgate algo, ¿no? Porque sí, porque ella está convencida. Y tú vienes a la fuerza. Y miren que cuando vamos a la fuerza, por más que queramos cambiar la cara de soldado mal pagado, no se puede, porque vamos ¿qué? A la fuerza. Pero vas convencido, de cualquier momento sientes esa alegría, ¿no? Compartes. Y si vas a la fuerza es complicado. Por eso entender esto. Voy como ovejas en medio de ¿dónde? De lobo, ¿no? No como lobo en medio de ovejas. ¿Cómo es esto? Sí, diácono. Te encuentras a la que está resentida con la iglesia y te empieza a echar, no, que los sacerdotes, que la iglesia, que, oh sí, cierto, tiene mucho dinero, son malos, imagínate, me explico, no se puede. Tiene uno que estar, ¿qué cosa? Consciente de lo que lleva, ¿no? O como la señora que dice, yo por eso dejé aquel grupo, porque la iglesia son esto, y no, yo también por eso me salí de ellos. Imagínense, ¿no? Lejos de ayudar, estoy, ¿qué cosa? Empeorando la situación. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí va subiendo el agua al tinaco o está tratando? Es muy temprano todavía. Página 13 del librito. Confianza en Dios, ¿no? Es una confianza total. La espiritualidad misionera nos hace confiar totalmente en Dios. Jesús le dijo a sus discípulos, no lleven por el camino, ¿qué cosa? Ni bolsa, ni qué más, ni sandalias. Eso se llama providencia. ¿Cómo se llama? Providencia. Sé que Dios va a dar los medios. Es decir, sé que el texto no se me prendió de memoria, pero sé dónde está. Yo he puesto parte de mí. El Espíritu Santo no choca, no choca. Si tú lo has estudiado, si tú has puesto parte de ti, el Señor va a tener la certeza de desarrollar en ti el instrumento que Él quiere contigo. Algunos dicen, no, pero voy a abrir donde la Biblia quiera, ¿no? Eso es súper peligroso. Por ahí a un apóstol de la palabra le salió y Judas se ahorcó, imagínense. ¿Y a quién le echó la culpa? ¿A quién? Al Espíritu. No, eso no puede ser. Por eso se necesita también disciplina. Confianza y disciplina hacen igual a providencia de Dios. ¿A qué cosa? A providencia. Dios da los medios cuando tú confías. Número 6. Sinceridad y entrega. Tienes que disponer. Hay una frase de San Agustín que dice, Señor, ocúpate de mis cosas para yo ocuparme de las tuyas. Es decir, si consagras una hora al apostolado, conságralo una hora al apostolado. Si consagras una hora a tu hora de reunión, consagra tu hora de reunión. Pero conságralo, ofrécelo, vívelo. A ver, no se me están quemando los frijoles. A ver, no. Vive tu hora, vive tu apostolado. Y vas a ver que Dios va también mostrando grandes cosas en tu vida. Como de tarea, vean la vida de San Isidro Labrador. Este señor muy convencido de Dios, que le tocaba labrar las tierras, pero también le tocaba ir a misa.
lean su vida. Eso es de tarea. ¿Quieren saber, sí o no? Ahí en la librería está la vida de santos. ¿No es cierto? Bueno, número 7. Los que viven la espiritualidad, ser misionero, también llevamos poderes especiales. No es que seamos brujos ni magos, no. Llevamos poderes especiales. Y el primer poder especial es que tú eres testimonio en medio de ellos. Aquí no sirve eso, y voy a poder, y será que Dios está conmigo. No, estás convencido de que Dios está con ¿quién? Contigo, ¿no? Eres ese primer testimonio, es el primer crédito. Dios está conmigo. Y la frase de nuestro Padre Fundador: si Dios conmigo, mayoría, ¿qué cosa? Aplastante. ¿Mayoría qué cosa? Aplastante. Lo puedo. Puedo construir, puedo derribar, porque Dios está ¿con quién? Conmigo. Pero si Dios no crees que está contigo, va a ser difícil. Y por eso el miedo te va a premiar. Por eso las dificultades van a cerrar el mundo que tú tienes, porque Dios, no crees que Dios está contigo. Es una oportunidad que cada apóstol de la palabra lo vive. Es una oportunidad de desarrollar una espiritualidad partiendo también de una convicción. No se puede vivir una espiritualidad si no te sientes llamado, si no te sientes elegidos por Dios. No se puede vivir una espiritualidad porque me hago apóstol de la palabra, porque tengo problemas con los protestantes. No, así no se vive una espiritualidad. Así vienes a aprender. ¿Vienes a qué cosa? Y sigue viniendo para aprender. El día que quieras ser misionero, dejarás este pretexto para tener una verdadera ¿qué cosa? Convicción a Dios. ¿Amén? Amén. Muy bien. ¿Alguna preguntita, alguna duda? No me sorprenden ustedes. Lo hacen porque